Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión sorpresa que no teníamos programada. El día de hoy estamos en el exconvento de la Natividad en Tepoztlán, Morelos, y agradezco mucho la invitación al director Víctor, también a Giovanna, colega de la DEAS. Esto forma parte de las actividades que están vinculadas a la exposición Territorios, una exposición fotográfica colectiva a la que les invitamos cordialmente que visiten. Es un esfuerzo de colegas de la DEAS. Y pues bien, el tema que nos convoca el día de hoy es nuestra comida de ayer y hoy. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Mi nombre es Laura Corona y soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Quiero comentarles que en esta foto ustedes ven una milpa, y esta milpa está en la Ciudad de México. Está en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón, y es de los lugares donde se sigue buscando tener cultivos tradicionales. No voy a dedicar más al pueblo de San Bartolo el día de hoy, pero sí tenemos todo un trabajo al respecto que, que es sobre la danza de arrieros, y es una danza en la que la comida es central, pero ese es otro tema que después, otro día, les platicaré. El objetivo el día de hoy es mostrar algunas de las conexiones entre nuestra comida y nuestra vida en el planeta Tierra. Somos lo que comemos, y lo que comemos cambia nuestro planeta. La exposición la he dividido en 4 puntos. En primer lugar, quiero hablarles un poco de la vida en el planeta Tierra, después un poco sobre la dieta mesoamericana, para después hablar de la comida humana y el planeta Tierra, y concluir con 3 platillos que yo considero sabios en el estado de Morelos. Primero nos ubicamos. Estamos aquí y ahora en el estado de Morelos, en el planeta Tierra, y pues quiero recordarles que en nuestro planeta es el único planeta que hasta el momento tenemos la certeza de que hay vida. Esto es todo, es algo que debería maravillarnos y que deberíamos nosotros valorar. Y sin embargo, pues las circunstancias, la forma de vida, la forma de consumo tal cual, nos ha llevado a condiciones muy graves en cuanto a la vida en el planeta. Nada más revisar las listas de especies que están en peligro de extinción debería ser un foco muy rojo para nosotros. Entonces tenemos el planeta Tierra. De acuerdo a los biólogos, existen 6 reinos de seres vivos, pero bueno, es una forma de estudiarlos. Yo pienso que posteriormente se van a encontrar más reinos. ¿Se perdió? Se van a encontrar más reinos, y además es una forma de clasificación porque tienen muchos vínculos uno y otro entre los reinos, ¿no? Entonces tenemos el reino de los animales, y ahí pueden ustedes ver al Homo sapiens, puse una mujer y un hombre, eh, el reino de las plantas, el reino el reino fungi, que es donde están los hongos, que muchas veces se confunden con plantas. También están los líquenes y los mohos en este reino de seres vivos. También están los protistas, que son seres vivos unicelulares, que sus células tienen núcleo, que es donde está el material genético. Están las bacterias, ellas no tienen un núcleo donde está su material genético, y se ha abierto un nuevo reino, que son las bacterias antiguas. Esa es una forma de clasificación desde la biología, pero quiero, remarcar esta importancia de la diversidad de vida que existe en el planeta y la diversidad de formas. Y aún con toda esta diversidad tenemos mucho en común. Hay elementos químicos que son comunes a todos los seres vivos en la Tierra. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, son comunes a todos los seres vivos y están en el material genético de todos los seres vivos. Aquí está en debate el caso de los virus, como tienen nada más una cadena de ARN, ADN, ellos solamente se reproducen y necesitan infectar a un ser vivo para poder sobrevivir reproduciéndose.
pero son de los debates de la biología que son muy interesantes también. Entonces, fíjense cómo estoy remarcando la figura circular, porque lo voy a retomar más adelante. El planeta Tierra, los reinos de los animales, de las plantas, de todos los seres vivos que existen en este hermoso planeta, el único que hasta el momento se sabe que puede albergar la vida. Y los tipos de seres vivos que existen en nuestro planeta, para poder seguir con vida, necesitan alimentarse. Entonces, hay varias formas de alimentarse. Por ejemplo, tenemos los seres vivos que son productores, y aquí están las plantas, que a partir del sol y de elementos como el agua y minerales y otros compuestos, producen nutrientes para los consumidores. Hay consumidores que son herbívoros, que solamente comen plantas. Hay consumidores que son carnívoros, que solo comen carne de otros que comieron plantas. Y hay consumidores que son omnívoros, que pueden comer tanto plantas como carne. Y además hay seres vivos que son bioreductores. Una vez que los seres vivos dejan de estar vivos, todos esos elementos, todas esas sustancias químicas que tiene nuestro cuerpo, los bioreductores los van metabolizando para que pasen otra vez a la tierra y puedan volver al ciclo. Entonces aquí tenemos otra vez un ciclo. Y aquí les marqué los productores, verde, los consumidores, amarillo, y los bioreductores, el cafecito. Ahora hablemos específicamente del Homo sapiens. El Homo sapiens aquí en el planeta Tierra, bueno, esto también son estudios que han hecho colegas en otras áreas del conocimiento, y provenimos de los simios arborícolas, que después pasaron a ser simios de las llanuras, y aquí ustedes notan cómo empezamos a caminar en dos piernas, y ya no usamos las cuatro extremidades, y eso determinó mucho la posibilidad de fabricar herramientas, la posibilidad de recolectar alimentos, y cambió nuestra dieta. Y de estos simios de las llanuras provienen los primeros homínidos. Todos ellos tenían una dieta herbívora. Y aquí vienen los millones de años en los que existieron estas especies. Y después vino el Homo habilis hace 3 millones de años. Y el Homo habilis empezó a tener una dieta omnívora. Empezamos a ser carroñeros también, y después pasamos a ser cazadores. Pues primero éramos simplemente recolectores y comíamos una dieta herbívora. Pero ya después empezamos a consumir carne, y eso también tuvo consecuencias en nuestra composición orgánica y en nuestras funciones orgánicas. Entonces, del Homo habilis pasó al Homo erectus ya hace 1.8 millones de años, y ya el Homo sapiens como tal, bueno, ahí quise poner esta línea con mujeres, porque casi siempre nos encontramos con hombres, pero me gustó esta porque viene con mujeres, y el Homo sapiens está datado más o menos hace 8.000 años. Y ya es una dieta omnívora. Hay un texto muy interesante sobre cómo fue cambiando nuestra dieta y nuestras circunstancias de vida, que es este texto que aquí les dejo la referencia, de Andrew y Johnson. Y bueno, eso era como una introducción para volver a tener, es algo que a mí me maravilla mucho, o sea, la posibilidad de la vida y cómo se fue desarrollando, y toda esta diversidad de especies, ¿no? Ya pasando al tema específico de la comida, pues quiero platicarles que desde la academia nosotros usamos palabras y les dotamos de un sentido. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que usarlas de igual manera y que para todo el mundo tenga el mismo sentido. Estos son los conceptos operativos. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque les voy a decir lo que yo entiendo por comida, que no quiere decir que sea comida el concepto universal para todo el mundo, ¿no? Entonces, me es importante comentarles esto.
Mi concepto operativo de comida es la selección que hace un grupo humano a partir de un universo de posibles alimentos. ¿Por qué un posible universo de alimentos? Nosotros como Homo sapiens tenemos la capacidad para ingerir, digerir, metabolizar, aprovechar un sinnúmero de posibilidades de otros seres vivos y además de minerales. Pero no todos comemos lo mismo en todo el mundo. Esto depende de la cultura alimentaria, de lo que aprendieron a comer nuestros abuelos y abuelas y aprendieron de la naturaleza y de sus ciclos y de cómo trabajarlos. Y entonces, de ese enorme universo que como Homo sapiens podríamos consumir, cada grupo, cada cultura decide acotar qué sí es aceptable comer y qué no es aceptable comer. Y a eso le llamo yo comida, a esa selección que se hace desde la cultura de lo que es bueno para comer y lo que no, retomando a Marvin Harris. Es lo que las personas consideran comible o comestible, socialmente aceptado para comer. Pero no, esto también implica que hay reglas de cómo comerlo. ¿Quién lo come? ¿Quién lo prepara? ¿En qué momentos? La cultura lo define. Entonces, comida es eso. Es la traducción cultural del alimento. Ujú. Bueno, aquí se me movió un poco el PowerPoint, disculparán, pero entonces mi otro concepto operativo que quiero compartirles hoy es la dieta. Cuando escuchamos la palabra dieta, pues seguramente lo primero que viene a nuestras mentes de muchas personas es un régimen donde tengo que dejar de comer esto o aquello, lo que pone un nutriólogo, bueno, una nutrióloga, por ejemplo, es lo primero, el primer referente. Sin embargo, yo le estoy dando el sentido de que son las características de la comida consumida regularmente. O sea, puede ser una dieta herbívora o carnívora, omnívora, y además puede tener otras características. Una dieta vegetariana, ovo lácteo vegetariana, un sinfín de posibilidades, ¿no? La dieta, pues, puede tener alimentos locales o alimentos traídos de otros lugares. Esto lo estoy poniendo, aunque parece una obviedad, porque lo voy a retomar más adelante en cómo la agroindustria ha estado incidiendo en lo que comemos. Por eso lo quise poner aquí. En la dieta, pues también lo que estoy considerando es cómo se prepara la comida, porque puede ser que un grupo, una cultura coma lo mismo, el mismo ingrediente, pero aquí lo preparan de una manera y acá lo preparan de otra manera, y eso implica que su contenido nutrimental va a ser diferente por los procesos que aplican. Entonces, no es lo mismo cocinar un pescado en agua hervido que asado, que al horno, o sea, va a cambiar las características tanto de sabor como de los nutrimentos o la biodisponibilidad de los nutrimentos dentro de ese alimento. En la dieta, pues también es importante lo que yo les decía, los espacios, tiempos y formas de consumirla. O sea, ¿qué es lo que se consume de manera regular en un lugar o en una familia? Pero además, ¿en qué espacios? O sea, si tenemos ese espacio de sentarnos todos juntos o si cada quien come donde puede, cuando puede, de la familia. Son los espacios, son cosas que yo me pregunto cuando estoy estudiando la dieta de una familia o de un grupo, de un pueblo, ¿no? Los tiempos y las formas de consumirla. Y aquí ya quiero entrar a lo que es la, la dieta, entendida como este consumo de comida regular, lo que se llama la dieta mesoamericana. Y aquí les recomiendo muchísimo este trabajo de 3 investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Estos 3 investigadores, Daniel Sizumbo, Patricia Colunga y Alondra Flores, hicieron una investigación muy interesante y muy profunda sobre cómo, desde cuándo surgió lo que llamamos la dieta mesoamericana. Y entonces ellos buscaron los ingredientes
que desde su perspectiva de biólogos eran originarios de los lugares en los que estudiaron, en Guerrero, por ejemplo. Esos ingredientes también estudiaron los utensilios, tratando de datar la dieta mesoamericana, qué tan atrás estaba. Y entonces también hicieron trabajo de campo, entrevistando a las personas y preguntando de platillos que utilizaran ingredientes locales y que no requirieran utensilios ni de barro, nada, o sea que nada más se utilizaran rocas calientes o cosas así, para tratar de buscar cómo era esa dieta mesoamericana y qué aportes tenía esa dieta mesoamericana. Pues les recomiendo muchísimo ese video, dura como 1 hora y está en inglés, está en español, está muy, muy bien hecho. La dieta mesoamericana, bueno, ellos nos hablan de ingredientes que principalmente eran vegetales, granos y frutos, eventualmente algún tipo de carne, pero con estos ingredientes se cubrían las necesidades de nutrición de las personas. También hablamos de utensilios, técnicas tanto de transformar los alimentos al cocinarlos, como de transformarlos para que duren más, ya sea el secado, el salado, el ahumado. Entonces, la dieta mesoamericana la ubican cuando inició, pero eso no quiere decir que se haya quedado ahí como retrato y ya, ¿no? Sino que ha ido cambiando día con día con todos los cambios que hay en cuanto a las especies disponibles, en cuanto a otros utensilios, a los intercambios con otros grupos, con otros pueblos, e incluso la propia modernidad. Uh-huh. En la dieta mesoamericana, igual que en la dieta mediterránea y otros tipos de dietas, pues hay recetas, son este conocimiento plasmado en cómo preparar un platillo, desde qué ingredientes usar, cómo puedes cambiar uno si no hay otro, cuándo se puede hacer esta receta, quién la hace, etcétera. Y también hay una organización del trabajo, quién puede hacer la comida, quién la dirige, si es para una fiesta, si son grandes festines, alguien tiene que dirigir la comida y al dirigirla, los demás están aprendiendo mediante la propia experiencia de los preparativos, de cocinar y también al probar la comida. Entonces uno puede distinguir los sabores de la cocina de un lugar y de otro lugar, de una familia y de otra familia. Y algo muy importante que también ellos comentaban, los investigadores de los que les estoy hablando, es el surgimiento del sistema Milpa y cómo a través de pasar del teocintle al maíz por la acción humana, no fue así solito, o sea, nada más trabajamos en el teocintle y sale el maíz y las 62 razas que existen o que se han visto por la Conavio de maíz en México, sino que el maíz está asociado al frijol, a los frijoles, hablemos de los maíces porque son muchos, los frijoles porque son muchos y están asociados, entonces lo que aporta el frijol se complementa con lo del maíz, entonces uno puede tener sin problema una dieta sin aporte de proteínas de origen animal, si combina este tipo de leguminosas con este tipo de cereales y se complementan los aminoácidos indispensables para el humano, porque los que no tienen el maíz los tiene el frijol, se completan. Entonces son los frijoles y además se completan también en la propia milpa, porque el maíz le da este soporte a esta planta trepadora que son los frijoles y los frijoles aportan nitrógeno a la tierra que luego utiliza el maíz, o sea, es un equilibrio admirable, o sea que es una cuestión que uno debe reconocer de nuestros pueblos en la construcción del sistema milpa. Y no nada más está el frijol y el maíz, están las calabazas, está el chile, las calabazas, los chiles y otros frutos. Incluso los insectos que viven en el sistema milpa, muchos de ellos se han incorporado como fuentes alimenticias en los diferentes lugares y también están asociados, por ejemplo, las calabazas tienen una sustancia que es como un herbicida natural. Entonces, es un sistema súper equilibrado. Entonces, esos son de los aportes de nuestras culturas que nosotros
debemos estar súper orgullosos de esto, ¿no? Y además, bueno, hablando de los contenidos de esta dieta mesoamericana, pues es una dieta que es alta en fibra, cosa que en las dietas ya modernas, occidentales, es un serio problema y luego tenemos que estar comprando estos cereales para completar la fibra o tenemos que estar comprando el metamucil o este tipo de cosas que complementan lo que antes comíamos. Es una dieta alta en fibra, baja en grasas saturadas, baja en azúcares sencillos. Y además, en esta dieta mesoamericana, pues existe todo este conocimiento y respeto de los ciclos naturales. Otra vez, volver a estos círculos. O sea, los pueblos mesoamericanos y los pueblos actuales en lo que hoy es México, conocen la naturaleza, conocen su entorno y sus ciclos y saben cuándo es momento de cierto alimento y cuándo es momento de otro. Y eso se contrapone a la lógica de la modernidad, donde se quiere tener disponible todo el tiempo. Entonces, es el ejemplo, por ejemplo, de los chiles en nogada, que tienen su temporada, porque es la temporada en que se da el chile poblano de cierto tipo, ¿no? En que se da la manzana panochera, la nuez de Castilla, o sea, cada ingrediente del chile en nogada tiene su temporada y se juntan en ese momento. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos y es muy importante porque se contrapone a esta otra lógica. Entonces aquí la alimentación está integrada a los ciclos naturales. ¿Y qué pasa? Pues que hemos tenido esta incursión de lo que llamamos modernidad, pues tiene desde mediados del siglo XIX, no es algo reciente. Sin embargo, a últimas fechas, pues sus efectos han sido más devastadores porque se le ha privilegiado sobre los otros sistemas de conocimiento. La modernidad, pues es esta idea de lo que es más reciente, más avanzado, más desarrollado, y nos lo transmiten a partir de diferentes medios. También es una aspiración y un valor comercial, ser moderno, ¿no? Y lo peligroso, lo que yo encuentro peligroso, son estos valores que busca la modernidad, la homogeneidad. O sea, si estamos viendo la gran diversidad de seres vivos y la importancia de la diversidad en una dieta, ellos precisamente buscan lo contrario, que sea homogénea, que puedas encontrar y que una hamburguesa de McDonald's sepa igual en Xochimilco que en Hong Kong, que en Nueva York, con sus variedades, o sea, algunos condimentos locales, pero la idea es eso, que sea homogéneo. Eh, También nos dicen que tenemos la capacidad de decidir. Y si tú vas al súper, puedes ver 10 tipos de leches: deslactosada, descremada, light. Bueno, hace tiempo que no veo que tantas, pero sí son muchísimas. Aparentemente tienes una gran variedad, pero en realidad se han reducido el número de especies de las que nos alimentamos. Y de esas especies se han reducido pues las variedades que utilizamos. Y eso es muy, muy grave. Es más grave aún que el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad. Otro de los valores, pues, es la juventud. Entonces ahí nos tienen a todas las mujeres pintándonos el cabello y haciendo un millón de cosas para mantener la juventud. O igual a los hombres, me imagino que algo harán, pero es por esta idea de que el joven es el que está en su momento mejor, ¿no? Y entonces se deja de lado otros valores, lo que aportan otros. También lo rápido, que al ser rápido, pues estamos hablando de que nos dicen, por ejemplo, a las amas de casa, no tiene usted que cocinar horas, abra el paquete y ya salen los tamales de la costeña. Ahora falta que los pruebe, o sea, ¿qué sabor tienen esos tamales? O sea, ¿realmente saben a tamales? No, nos han metido eso en la cabeza. Quitarle valor a nuestra comida es quitarle valor a nuestra vida. Para esta industria alimentaria, pues se necesitan
varios procesos y 70% de los alimentos procesados tienen al menos un componente genéticamente modificado. ¿Por qué los modifican? Pues para que puedan tenerlos disponibles todo el año, para que resistan los climas de todo el año, para que resistan las plagas locales, etcétera. Entonces, están súper metidos en la alimentación. También tenemos problemas muy serios aquí en México. En esta fotografía que ven acá es un campo de cultivo de palma africana que se utiliza para distintos productos, dicen productos, alimentos industrializados. Yo no les llamo alimentos, yo les llamo productos industrializados comestibles, o sea, te los puedes comer, pero alimentos para mí no son. Y esta palma africana se utiliza para productos ultraprocesados comestibles, también se utiliza para cosméticos y ha devastado las selvas en el sureste de una manera impresionante, la palma africana. Acá tenemos un sembradío de maíz en el sureste mexicano y se pueden encontrar estos letreros de los agroquímicos que se utilizan. Son desiertos verdes. Ustedes pueden ir en la carretera y ven todo verde y dicen, no, pues aquí está todo bien, está lleno de plantas, lleno de vida. Pero son desiertos verdes porque es un monocultivo, porque se destruyó otro ecosistema para que pudiera estar ese cultivo y se dieran las condiciones que pide la industria. La industria pide papas de cierto tamaño, jitomates de cierto tamaño, de cierto color. Entonces, para surtir a esa industria, se tiene que devastar. Y entonces se devastan ecosistemas, eso provoca cambio climático. También se utilizan transgénicos que a la fecha no se sabe bien a bien qué consecuencias reales van a tener en los organismos humanos y en otros seres vivos. Se tienen algunos estudios, pero falta mucho por saber de los transgénicos. También se han agotado las fuentes de agua. La agroindustria utiliza la mayor parte de los recursos para su producción. Utilizan entre el 70 y el 80% de los recursos. Estos son datos de ETC, un grupo que a nivel mundial hace estos estudios, de los recursos de agua, tierra y energía para producir menos del 30% de los alimentos que consumimos. En cambio, los pequeños productores, cada vez con menos recursos, siguen alimentando al mundo. Entonces, estamos agotando nuestras fuentes de agua y pues no necesito contarles, todos hemos tenido problemas de desabasto. Además, todo esto pues va generando problemas sociales. Veamos la violencia, por ejemplo, en Michoacán con los campos de aguacate. En los países occidentales existen estos centros de alimentación animal concentrada. Aquí los seres vivos pues ya son una mercancía, o sea, aquí donde están los pollos, incluso les tienen que cortar el pico para que no se estén lastimando y matando entre sí. Porque es tanto el estrés que viven de que 24 horas tienen la luz prendida para que estén produciendo, del hacinamiento en el que están, que tienen ellos que cortarles el pico para que no se dañen entre ellos. Y esta vida tan hacinada de los animales, pues hace que el 80% de los antibióticos se utilicen para estas granjas, para evitar que haya epidemias impresionantes en estos lugares. La comida en esta forma de verla, desde el capitalismo, desde los países occidentales, la comida es una mercancía más. Y los seres vivos de los que nos alimentamos no tienen derechos, o sea, son también mercancías, porque su objetivo finalmente es la ganancia económica. Aquí un ejemplo de la manipulación genética y cómo era un pollo en 1957, cómo era en 1978 y cómo era en el 2005. Y bueno, ya no les puse más allá, ¿no? Pero fíjense que lo que más se busca de un pollo es la pechuga, entonces este es un pollo de doble pechuga, y este pollo pesaba 905 gramos y este ya está pesando 4 kilos
con 200 gramos, ¿no? Entonces, se ha tratado a los animales de los que nos alimentamos de una manera totalmente inhumana, diría yo. Entonces, aquí están como era un pollito, bueno, el pollito sigue siendo del mismo tamaño, pero a los 28 días vean cuánto ha crecido este y a los 56 días este. O sea, tiene que ser así rápido y gran volumen. Y entonces volvemos a este círculo. ¿Se acuerdan que teníamos este círculo donde veíamos que del sol, del agua, de los minerales, los seres vivos productores producían estas sustancias que alimentaban a los demás? Aquí sigue, pero aquí ya están estos cultivos que utilizan químicos y aquí está esta disrupción del proceso. O sea, ya no tenemos este ciclo. La vida en el planeta Tierra es sorprendente, o sea, es la economía circular. Regresa y vuelve y se vuelve a reconstruir a sí misma. Pero la incidencia del humano está rompiendo ese ciclo. Entonces lo rompe aquí y lo rompe acá. O sea, para consumir, pues estamos usando un montón de envases y tenemos estas islas plásticas. Y lo que comentábamos de los microplásticos en los delfines, y yo estoy segura que si cualquiera de nosotros nos hacemos un estudio, tenemos microplásticos en la sangre y no sabemos qué resultados van a tener. No nada más en nosotros, sino en los otros seres vivos y en las siguientes generaciones. Y esto es lo que se ha llamado el capitaloceno, o el androceno, la época en la que el hombre ha cambiado en la faz de la Tierra. Y aquí, pues una crítica también a ese mismo concepto, porque no todos los pueblos del mundo están contribuyendo de manera igual. Los países ricos son los que han contribuido más y los que estamos pagando somos todos, y los que pagan más son los países pobres y los pobres dentro de los países pobres. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los efectos de esa modernidad en la alimentación humana? Bueno, pues se ha ido reduciendo el número de especies de las que nos alimentamos y de esas pocas especies se hace una producción masiva e intensiva que, como les digo, causa esta degradación, la destrucción de los ecosistemas y va empobreciendo al campo y a las personas que se dedican al campo y que siguen siendo los que nos alimentan. Yo les decía, los pequeños productores son los que en realidad están alimentando, producen el 70% de los alimentos en el mundo. Entonces, y además de que están haciendo eso, están alimentándonos, están manteniendo la biodiversidad, siguen manteniendo este laboratorio como es la milpa y están manteniendo el conocimiento sobre esto. Lo transmiten a las siguientes generaciones, pero ¿hasta cuándo, hasta dónde van a aguantar? Porque además se les están quitando sus territorios, se les están en procesos extractivistas quitando sus conocimientos, los campesinos, las cocineras, las parteras, todo tipo de especialistas tradicionales están siendo extraídos de sus conocimientos y se les ha querido imponer un sistema para certificarlos. Entonces las parteras tienen que tomar ciertos cursos para obtener un papel que les dé permiso de seguir esa actividad que tenían de antes, ¿no? Las cocineras también están siendo certificadas por una instancia que es el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana, y para poder ser certificadas las cocineras tienen que pagar una cuota y tomar cursos de higiene. En los cursos de higiene, pues ellas aprenden que lo que ellas han hecho siempre es sucio, que lo que ellas hacen no está bien, y es, pues, quitarle su cultura, homogeneizar. Eh, Todo esto, pues, tiene que ver con el cambio climático, porque todo esto produce más CO2, porque esto va generando todo este ambiente de invernadero en el planeta Tierra. Y algo que decía el doctor Sarukan desde hace muchos años, pero yo lo recuerdo en el 2019, él dijo, sí, el cambio climático es un problema serio, pero más aún es la pérdida de la biodiversidad. Las especies que se pierden ya no se pueden volver a la vida. Y
Eso es lo que está poniendo en riesgo no la vida en el planeta, decía el doctor Sarukan, porque van a seguir en el planeta los insectos, las cucarachas, algún ser vivo, pero lo que está en juego es la vida humana. Nosotros estamos poniendo en riesgo la existencia de la especie humana en el planeta. Y este es el ejemplo que también di la otra vez de los aguacates, como en Morelos había N variedades, 20 o más de aguacates, y ahora se han estado perdiendo por la introducción del aguacate Hass, que es más remunera más a los campesinos económicamente. También se pierden muchas especies de otros frutos y se van introduciendo otros. Entonces, todo eso pues va desajustando ese equilibrio que tenía la tierra. Se van desplazando los alimentos tradicionales porque se introducen productos, no alimentos, productos ultraprocesados comestibles. Entonces sabemos, por ejemplo, de lugares donde ya no se consumen atoles tradicionales porque se están tomando estos yogurts, de lugares, nada menos en Chiapas, donde se está usando la maseca para hacer las tortillas, en lugar de seguir haciendo tortillas de maíz nixtamalizado. Y bueno, todo eso ha ocasionado cambios en la alimentación de las personas y problemas en la salud. Nada menos la COVID-19 pues nos mostró cómo el tener uno de los primeros lugares en el mundo en obesidad en México y más grave en obesidad infantil, nos hizo más vulnerables a las formas graves de COVID. Y todo esto es por la ruptura de estos ciclos. O sea, lo que está pasando es que estamos rompiendo esos ciclos que ya estaban establecidos. Y bueno, aquí puse también la generación de basura por envolturas. Somos lo que comemos y también lo que bebemos, porque a veces se nos olvida que hay muchas bebidas y muchas, por ejemplo, bebidas y fermentados que en nuestros pueblos se utilizan y que precisamente se producen en las temporadas en que hay más diarreas, por ejemplo, el atole agrio, que se utiliza más en temporadas de calor, que es cuando hay más problemas de diarreas, y precisamente el atole agrio ayuda a contrarrestarlas y a regular la flora intestinal, que además se ha visto que es fundamental para otras cosas. El intestino es el segundo cerebro en nuestro cuerpo y la flora intestinal mantiene el equilibrio de ese intestino. Entonces, es fundamental también lo que bebemos. Estamos en los primeros lugares de consumo de refrescos y de consumo de la Coca-Cola y de refrescos de cola en general. Quiero hablarles de 3 platillos. Bueno, debo decirles que mi esposo y yo estamos enamorados del estado de Morelos, de muchos de sus platillos. Hemos estado trabajando acá y quiero compartir con ustedes 3 trabajos que hicimos sobre platillos aquí en Morelos. El primero es la cuatatapa, que tiene diferentes nombres. Es un platillo que no solamente se hace en Morelos. Este trabajo se hizo en San José de los Laureles, en el municipio de Tlayacapan. Esta cuatatapa la encontramos también en Xochimilco, en Milpalta. ¿Pero qué es la cuatatapa? Bueno, la cuatatapa es un platillo en el que el frijol crudo se muele en el metate y así se cuece ya molido. Entonces el proceso de cocción es mucho más rápido, pero además le da otra consistencia al platillo. Y entonces tiene variantes locales, y entonces aquí en San José de los Laureles nos dijeron que utilizan la flor del colorín, en Xochimilco utilizan epazote, y así van las variantes. Pero entonces son platillos sabios porque tienen la proteína completa. Este platillo de cuatatapa se acompaña con memelas, que no tienen nada más que es la masa de maíz, así, pero entonces se complementa la proteína y tienen las vitaminas y minerales de la flor del colorín, las salsas que preparan, o sea, son platillos sabios que además son económicos y que utilizan mucho menos combustible, porque como el frijol se muele, se usa mucho más rápido, necesita menos combustible. Claro, sí necesita más trabajo. Y eso es un punto por el que se está perdiendo este platillo.
en San José de los Laureles, por eso aquí nos decía, es una preparación laboriosa. Y ellos utilizan frijoles negros, en otros lugares utilizan otro tipo de frijol. Este nombre viene del náhuatl. Aquí está cómo lo sirvieron, la memela, la cuatatapa, aquí está el chilito para acompañar. Pusimos el código QR porque ahí pueden descargar el texto. Todos estos textos están en la mediateca de Lina, se descargan. Otro platillo que nos encantó, o sea, fue algo impresionante el día que lo probamos, el guacamole en Guayapa. Es un delicatessen, o sea, si tienen oportunidad, pruébenlo. Es impresionante. Está hecho de las semillas del guaje. De hecho, una colega de Lina dice que el nombre de Huaxtepec pues tiene que ver con esta planta. Aquí tenemos el guaje y lo que se sacan son las semillas. Se lleva también tomate, cilantro, chile serrano y ellos le ponen carne de cerdo. Pero aquí lo importante también de la carne de cerdo es que son cerdos que ellos criaron o que saben su vecina o conocieron casi al cerdo, ¿no? O sea, y pues cómo fue alimentado. Sí, y eso es algo que hemos estado haciendo nosotros también, porque hemos estado consumiendo de cooperativas o de mercados alternativos y hacemos recorridos y conocemos a las vaquitas que están produciendo la leche que a partir de la cual estamos comprando los quesos y esa es otra relación con la comida y con las personas que la producen que bueno, no es el tema de hoy, pero es también muy importante. Ellos le ponen agua, pero no es cualquier agua, o sea, ahí en Guayapán tienen pues esta agua que baja de los volcanes, entonces le da un sabor especial a los alimentos. Yadira nos permitió entrar a su casa, ella es amiga de una colega también que ahorita está en el INA Tlaxcala, pero que estuvo antes en el INA Morelos, Alejandra Olvera, a lo mejor la conoce. Ella es amiga de Yadira y Yadira nos permitió entrar a su casa, a su cocina de humo temporal, porque su cocina de humo fue dañada por el sismo del 2017, como muchas cocinas de humo, no nada más en Morelos, sino en la Ciudad de México, y que no se han podido recuperar, que se están perdiendo también esas cocinas de humo. Entonces, esta es su cocina temporal, porque ella no va a quitar el dedo del renglón hasta que tenga su cocina de humo otra vez como la tenía. Bueno, ahí en el texto pueden leer toda la descripción etnográfica de cómo limpió la carne y nos explicó que primero se tenía que limpiar con sal y luego remojar en agua, pero no en cualquier agua, sino en esa agua, y se pone a cocer por separado la carne y se separan las semillitas. Aquí están separando las semillas, Yadira y su hija, que en ese entonces su hija tenía como 4 o 5 años, y después de un montón de tiempo, pues esto fue lo que salió de semillitas. Eso es lo que se va a moler. Y aquí está Yadira preparando ya el guacamole. Y aquí está el plato de guacamole delicioso. Ese fue el segundo platillo. No les doy más detalles porque la idea es que vayan y vean las fotos y sepan más sobre el platillo y si pueden vayan a comerlo. El guacamole se vende en Huastepec, pero no en cualquier lugar. Tiene uno que saber dónde porque no es tan turístico. Y ahora les voy a hablar del mole verde, también en San José de los Laureles. Y el mole verde, tiene que ver con la Semana Santa. Y entonces son semillas de calabaza pipián, es un tipo de calabaza. Y aquí se utiliza el frijol blanco. En la Cuatatapa utilizaban el frijol negro, pero aquí es el frijol blanco, que dicen que también ellos lo conocen como alubia. Y algo interesante es que le ponen pescado, que es un pescado salado. Y a veces es robalo o de Campeche o el que pueden encontrar y lo compran en Ozumba. Y ahí entra otro tema muy importante, el vínculo entre los pueblos en cuanto al abasto de alimentos. El mercado de Ozumba tiene una historia larga de cómo ha vinculado a diferentes regiones y cómo fue ganándole espacio al mercado de Chalco y al de Amecameca a través del tiempo. Y ahora tiene un lugar muy, muy importante, el mercado de Ozumba en el Estado de México. El mole verde, las mayordomas compran las semillas y el pescado en Ozumba, las semillas las tuestan en un comal de barro y después se llevan al molino y ahí las muelen con todo y cáscara. Y en este proceso se realiza con días de anticipación. Que hay que destacar que los platillos tradicionales implican tiempo y trabajo, pero vale la pena, o sea, todo este proceso porque es una manera de obtener las mejores características de los ingredientes que se están utilizando y además en todos estos procesos se da la transmisión del conocimiento porque se reúnen a ir sacando las semillitas, se reúnen
porque van a Uzumba juntas a comprar lo que van a necesitar, luego cocinan juntas, y el cocinar juntas no es nada más preparar la comida, es platicar, y cuando se platica en la cocina es un espacio que permite transmitir estos conocimientos a través de la oralidad, pero también a través de la experiencia, porque en ese momento ves en qué punto le puso tal ingrediente, qué tan caliente estaba el aceite, todo eso se va aprendiendo con la experiencia. Y aquí las cocineras tradicionales no usan medidas de 10 gramos, de 50 mililitros o cosas así, sino que su mano sabe la cantidad. O sea, en su mano pueden saber cuánto de sal le van a poner o así. Este mole no se come con tortillas, sino que hacen los tamalates, que son tamales nada más de la masa con sal o con tamales de frijol. Los tamalates, pues también estos en Tlaxcala les llaman los tamales tontos porque no tienen nada, pero acompañan a platillos y como tienen un sabor neutro, pues no compiten con el platillo que están acompañando. Pero nuevamente, pues si se dan cuenta de lo que contienen los platillos, cubren las necesidades de nutrimentos de las personas. Aquí los tamales de frijol los hicieron con frijol colorado o frijol, también los pueden hacer con frijol gordo que le llaman, que es el ayocote, o con frijol chino. Nos dijeron que igual usaban hojas de totomostle que hojas de milpa. Pues aquí ven unos que están envueltos con unas y con otras, pero el contenido es el mismo. Para concluir, esta es una grabación posterior al día de la conferencia porque ese día se nos terminó la pila del micrófono y se perdió una parte. Son las reflexiones finales sobre lo que hemos estado platicando y en primer lugar pues comentar que lo que comemos y lo que bebemos puede proporcionarnos lo que necesitamos para vivir. No siempre es así porque a veces no tenemos lo suficiente o a veces consumimos en exceso o el tipo de alimentos que estamos consumiendo no son los adecuados para cubrir nuestras necesidades. Pero además hay que tener en cuenta que no nada más tenemos necesidades biológicas en cuanto a la alimentación, sino que también el comer tiene un componente emocional. Es muy importante el contexto en que se come y las emociones que se generan en torno a la comida. Todo lo que comemos se convierte en parte de nuestros cuerpos. Por eso somos lo que comemos y también lo que bebemos. La comida y la bebida se transforman día con día. Son tan dinámicas como es la cultura. Se van incorporando nuevos ingredientes, algunos ya no se consiguen y entonces se van cambiando, se va transformando la comida y también se transforman los utensilios, se transforman los procedimientos para preparar, para conservar, la forma en que se presenta, la forma en que se consume, todo eso se va transformando, es algo muy dinámico. El conocimiento sobre la comida se transmite a las siguientes generaciones a través de la experiencia de ir a los mercados, o sea, de ir donde nuestros hijos, sobrinos, las siguientes generaciones vean que nosotros obtenemos nuestros alimentos, es un aprendizaje. Es algo que nos decían en los cursos para padres, que bueno, hemos tenido que tomar muchos por otras circunstancias, pero lo que nos decían es que lo que más enseña es el ejemplo. Entonces uno puede dar un discurso, un sermón, lo que quieras, y lo que vale es el ejemplo. Si tú quieres que las siguientes generaciones consuman algo, pues tú lo tienes que consumir. Entonces, algo que veíamos con nuestros alumnos en la ENA es volver a la tradición familiar. Ir a preguntarle a tu mamá si todavía cuentas con ella, a tus tías, ¿cuál es esa tradición que has dejado de lado, no? Antes de que ya no haya quien te cuente y así tú puedes pasarla a la siguiente generación. También se transmite a través de la experiencia de cocinar, de que los niños vayan colaborando en la cocina, porque también veíamos que muchas mamás, bueno, es en otro espacio, veíamos que las mamás a veces tienen miedo de que los hijos se quemen, o sea, hay como una especie de protección excesiva a ya edades más grandes de los niños,
Y en los pueblos, pues desde muy chiquitos están haciendo muchas labores. Entonces eso es algo importante de redescubrir cómo incorporar a las nuevas generaciones en estos procesos. Entonces se transmite viéndote, dando el ejemplo, se transmite haciéndolo cuando ellos lo hacen y se transmite también al compartir la comida. Te vas acordando de esos sabores. La comida está súper vinculada a los sentimientos. Los sabores se aprenden desde el vientre materno. Hay muchos estudios donde se sabe que los bebés en el vientre materno perciben los sabores y perciben la emoción de la mamá cuando los consumen. Entonces asocian sabores amargos a cierta emoción o dulces a otra emoción o cierto sabor específico de un platillo a las emociones. Igual cuando nosotros convivimos, uno puede probar una sopa en algún lugar, en alguna fonda que vaya uno a comer, y si ese sabor se parece al sabor de la sopa que hacía tu mamá o que hacía tu tía, tu abuelita, inmediatamente te va a llevar a esos recuerdos agradables o desagradables, pero en fin, muy fuertes. Entonces es algo que no debemos perder de vista y que en la comida llamada rápida se pierde de dónde salieron los ingredientes, se pierde si el prepararlos con cariño, olvídenlo porque se saca y se mete al microondas, o sea, y se pierde también la convivencia. Entonces, son puntos que como personas que estudiamos la comida, pero además como personas que transmitimos el conocimiento de la comida a otras generaciones, son fundamentales de no perder de vista. Lo barato sale caro. O sea, aparentemente, si uno compra una comida rápida, podría pensar que es barata. Pero si ves todos los costos secundarios que hay detrás, toda la devastación ecológica, los daños a la salud que la empresa no paga, que lo tiene que subsidiar el gobierno a través del sistema de salud, que lo tiene que solventar en incapacidades porque ya tenemos altas tasas de diabetes, de hipertensión, etcétera, son costos secundarios que la industria no está pagando. Ellos nada más se llevan las ganancias. Transmitir nuestra comida, ingredientes, utensilios, técnicas y conocimientos a las siguientes generaciones es una herencia, es un legado, es algo muy valioso que les estamos dejando, que sin duda, si hablamos de cocinas tradicionales, mejoraría nuestra salud y la salud del planeta. Eso sería todo. Muchas gracias.